¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un cóctel riquísimo, sencillo, que tiene apenas 4 ingredientes, creo que son 4 ingredientes. Y es un cóctel muy práctico de hacer, es un cóctel que te vas a poder preparar en tu casa, es un cóctel perfecto para verano, igual para cualquier momento, pero es un cóctel fresquito, rico, si no te quieres empedar, si no te quieres poner así, si no te quieres estar, ¿no? ¿Sí o no? Y quieres estar así, paseando un trago así. Así que si están listos, let's go. A ver, para. No les dije qué cóctel vamos a hacer, ¿verdad? ¿Les dije? No les dije. Hoy vamos a hacer el Tom Collins. Hoy vamos a hacer el cóctel Tom Collins y vamos a hacer dos versiones diferentes. Vamos a hacer la versión clásica y vamos a hacer la versión de su servidor. Así que ahora sí, si están listos, let's go. Como siempre, lo primero que necesitamos es un vaso con hielo. Una vez que tenemos el vaso con hielo, vamos a añadir gin. Gin, ¿cuánto de gin? Vamos a añadir 2 partes de gin. Recuerden ustedes que el estándar que tenemos nosotros son 2 partes. Esa sería la media, una media extendida. ¿Listo? Luego lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una parte de limón y una parte de almíbar. Y finalmente lo que lleva es un poquito de soda. Todo va a estar bien. Verano, el verano es asustín. Vamos, gente, completamos con soda. Esto sería una buena proporción de cómo queda para completar un cóctel, fíjense. Dímelo. Y luego recuerden que los cócteles que tienen almíbares hay que integrarlos. Siempre que ustedes, un cóctel tenga almíbar, el almíbar se va hacia abajo y hay que integrar, ¿ok? Pongo serio con el profesor Hoglan. Ahí va. Creo que está bien. Ya lo vamos a probar, ¿vale? Falta azúcar, chicos. Un poquito de azúcar más, un poquitito. ¿Eh? Ya saben, no hagan esto de la cuchara, no aprendan mal las manos. Dímelo, ahora sí está exquisito. Luego lo decoramos lindo. A ver, ¿con qué creen ustedes que lo vamos a decorar? Estoy rescachado con el limón y la cereza, no sé. Es barato, es rico, se ve lindo. Agarramos un limoncito, poquitín, hacia adentro. Una cerecita. La magia del Tom Collins. Bueno, si te ha gustado este cóctel, como siempre, replícalo en tu casa o en tu bar, etiquétame en Instagram, Mentor Hoglan, que me encantaría compartirte. Ustedes saben, los que ya tienen 3 meses en la comunidad, es que desde que abrimos el canal, saben que me encanta compartirlos e interactuar con ustedes en los comentarios. También, si tienes una duda que no te la respondo en los comentarios, que dificulto porque soy un crack atendiendo y respondiendo, también me puedes escribir en Instagram. Bueno, por último, suscríbete a este canal, por favor, y nos vemos en el próximo... ¿Cuál? Cócteles Populares. No quiero laburar. El tipo no quiere laburar. Yo le había prometido que le iba a hacer todo y ya me estaba escribiendo, ¿verdad? Qué vergüenza, Dios mío. Falta la versión del mentor. ¿Están listos? ¡Let's go! Ahora sí yo estoy listo. ¡Let's go! Bien. Vamos a necesitar un vaso largo, pero vamos a hacerlo en este increíble vaso. Miren este vaso. Tiene todas las recetas de los cócteles.
Si este video llega a 1000 likes, lo sorteo. Ustedes verán si le dicen a sus amigos, a su tía, a su vecina, usan el canal del perrito, el Gmail del perrito. Si esto llega a 1000 likes, lo sorteo. Si no, me lo quedo. Miren qué vaso tan lindo que tengo. Dios, ojalá no lleguen a 1000 likes. Bien, le agregamos hielo. Y en esta versión vamos a utilizar coctelera. Igual, le agregamos hielo. Bien, lo que tiene de diferente este cóctel es que lleva 2 ingredientes más este Tom Collins. Entonces, primero que nada vamos a añadir lo mismo que anteriormente. Vamos a añadir parte y media. En este caso sí serían parte y media de gin. Vamos a añadir una parte de limón. Y una parte de almíbar. Y un poquito más. Lo que tiene de especial es esta belleza que me regalaron mis amigos de Pemba. Me regaló mi gran amigo Paul de Bitter Gibson. Así que lo voy a usar, es una locura. Vamos a usar una parte de este licor de hierbas. Uf. Te está gustando, ¿verdad? Te está gustando. Yo sé que te está gustando. Y falta un ingrediente más, pero se lo agrego al final. Entonces, esto lo batimos. Servimos. Dímelo. Un poquito más de hielo. Un sorbetonsky. Tiene que ser, a juro, sorbetonsky. No puede ser sorbete. Un sorbetonsky. Un limonzonsky. Deja. Entra. Al pasado le habíamos añadido una cereza, pero acá vamos a añadirle... Acá le vamos a añadir a este, si me deja, gotitas de angostura. Entonces se puede decir... Uy, mira esta... Dios mío, Dios santo, Cristo bendito. Se puede decir que este sería un gin, esto sería un Tom Collins hierboso, ¿no? O herbal. Déjame la caja de comentarios qué Tom Collins sería este. Hierboso, herbal, herbóseo, herbalero. Salud. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete al canal para que sigas viendo videos como este que la estamos rompiendo. Mira, ya somos miles acá en el canal. Y si te encantó, por favor, pégale un like, que con tus likes y tus comentarios nos ayudas a crecer. Nos vemos en el próximo Cócteles Populares.